Miles de personas se reunieron este sábado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, por donde pasaron más de 5.000 detenidos durante la dictadura argentina, para manifestarse en contra del cierre por reestructuración, así lo llamó el gobierno de Javier Milei, del Centro Cultural Haroldo Conti, que se encuentra en ese terreno. También para oponerse a los despidos que se dieron a fin de año en la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, para hablar de este desmantelamiento de las políticas de memoria y reparación en Argentina, estamos en contacto, en Nada que Perder, con la periodista y politóloga especializada en derechos humanos. Nos referimos a Luciana Bertoia. ¿Qué tal, Luciana? Buen día. Buen día, Sofía y Alejandra, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Bueno, queríamos comenzar por preguntarte qué balance hacen sobre lo que fue la manifestación de este sábado. Fue una demostración muy importante y nunca hubo tanta gente dentro de lo que hoy conocemos como espacio, memoria y derechos humanos, que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, posiblemente el espacio de memoria más emblemático del país, porque por allí pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, así que nunca hubo tanta gente. Claramente el gobierno no quería que esto sucediera, pero bueno, todavía, si bien hubo una demostración de fuerza muy importante, los despidos siguen en pie. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti sigue cerrado y bueno, y este gobierno no ha dado marcha atrás con lo que planea para este año. Luciana, y hablando puntualmente del Centro Cultural Haroldo Conti, que además lleva el nombre de este escritor y periodista argentino desaparecido, ya que estábamos hablando también de libros, ahora es bueno recordárselo a la audiencia. ¿Cuál es la importancia de este centro? El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se funda en el año 2008. De hecho, la primera actividad que hace el Centro Cultural tiene que ver con la obra de Rodolfo Walsh, otro escritor y periodista, en este caso, que fue secuestrado, fue asesinado en la calle por una patota de la propia ESMA y después llevado a este campo de concentración ya sin vida, y sus restos aún siguen desaparecidos. Y la importancia de este centro cultural fue que combinó el arte con la reflexión política y la cultura, la memoria, no solamente vinculado a repensar la experiencia de la última dictadura, sino una agenda de derechos humanos más actualizada, posiblemente, que tome los casos de migrantes, géneros. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, hace 15 años el Centro Cultural Conti alberga un seminario de políticas de la memoria, que es una referencia en todo el mundo, ¿no? Han participado en Sotraverso, Judith Butler, bueno, toda esta gente. Este año se estaba haciendo este seminario de políticas de la memoria, había comenzado un jueves, y mientras las jornadas estaban en desarrollo, el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei decidió frenarlas. Esto fue leído como una censura, este seminario que se hizo durante 15 años, ¿no? Durante los gobiernos del kirchnerismo, pero también durante el gobierno de Mauricio Macri. Y se frenó básicamente por decisión del secretario de Derechos Humanos. Frente a esta determinación, los organismos de derechos humanos, que también tienen sus sedes, hay distintos edificios en los que funcionan sedes de los organismos de derechos humanos dentro de lo que es la EXESMA, decidieron abrir sus edificios y que las jornadas continuaran, porque se habían movilizado investigadores de todo el país, de algunos países vecinos, y querían participar de esta instancia de reflexión. El sábado, con esta actividad que se hizo, lo que se buscó fue que toda esta comunidad artística que pasó durante 16 años por el Conti saliera en defensa de este espacio. Y una de las cuestiones que también se está discutiendo, porque un poco se planteó si el gobierno quiere cerrar lo que fue la ESMA o el Espacio Memoria y Derechos Humanos. El gobierno, a priori, el secretario de Derechos Humanos dio muy pocas entrevistas. En una de las entrevistas que dio, él dijo: la ESMA no se puede tocar porque hay una medida judicial que lo impide, y además porque fue declarada patrimonio
de la humanidad por parte de la UNESCO. Esto es importante porque unos meses antes la vicepresidenta Victoria Villarroel, que viene de la familia militar y ha militado en defensa de la actuación de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante la dictadura, había dicho que las 17 hectáreas del predio debían tener otros fines y otros usos. Bueno, el secretario de Derechos Humanos dijo, no, esto no se puede hacer, pero sí lo que está pensando este gobierno, entre otras cosas, es en algún tipo de arancelamiento. Esto se lo dijo a los organismos de derechos humanos, los organismos, por supuesto, se opusieron y volvió a surgir en la última semana. Entonces, hasta ahora no sabemos qué es lo que quiere hacer el gobierno. Sí quiere manifestar su oposición a la construcción de memoria que se ha hecho durante las últimas décadas. No conocemos cuál es el proyecto. Ahora, ¿a qué intereses responden estas medidas? ¿Es la familia militar a través de la vicepresidenta Villarroel? ¿Son otros sectores? No, aparentemente son otros sectores, todos convergen dentro de este gobierno, pero hay una interna muy fuerte en este momento entre el presidente y la vicepresidenta, y lo que se entiende es que el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos no responden a la vicepresidenta, pero bueno, hay intereses que están convergiendo. Unas semanas antes de que Javier Milei tomara posesión del cargo, cuando ganó el balotaje, hubo una movida de una asociación civil que reúne a militares retirados, pidiéndole que cerrara la Secretaría de Derechos Humanos y puntualizando en personas que tenían que ser despedidas. Esto me parece que es gráfico para entender que este reclamo existe. Pero bueno, yo creo que hay distintos sectores dentro del gobierno de la Libertad Avanza con agendas disímiles que están convergiendo en un interés que tiene que ver con vaciar las políticas públicas de derechos humanos. En la Secretaría de Derechos Humanos se está despidiendo gente por la modalidad de contratación, ni siquiera tienen en cuenta el trabajo que hacen. Esto es terrible, terrible. 1/3 de la Secretaría de Derechos Humanos fue despedida en los últimos días. Y eso además, Luciana, con el alimento entiendo de que fue un aviso de un día para el otro en muchos casos, ¿no? Sí, venían con un plan de retiros desde octubre, mucha gente decidió no aceptar estos retiros y se presentaron a trabajar y no pudieron ingresar porque había efectivos policiales que controlaban unas listas que habían venido al Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos, listas que además no coincidían entre sí. O sea que el nivel de angustia de la gente que estaba llegando a trabajar y que quería ingresar era tremendo. De hecho, hoy por hoy, lo que me decían es que la Secretaría de Derechos Humanos dice que todavía no tiene un listado único de los despedidos, ¿no? Porque no los pudieron, estas distintas nóminas todavía no las pudieron compatibilizar. Y con respecto al Centro Cultural Conti, sí, el 31 de diciembre llega un WhatsApp. No fue una comunicación oficial, sino un mensaje de WhatsApp de la secretaria privada del secretario de Derechos Humanos anunciando que a partir del 2 de enero el Centro Cultural de la Memoria iba a permanecer cerrado. Y lo que pasó también es que el 2 de enero, cuando llegan a la ESMA, se encuentran con otro edificio que estaba cerrado, que es el Archivo Nacional de la Memoria. Si bien permaneció unas 2 horas cerrada, después se abrió, pero esto generó mucha preocupación porque el Archivo Nacional de la Memoria contiene nada más y nada menos que toda la documentación que produjo y recopiló la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es la que se crea en el año 83 para investigar el destino de los detenidos desaparecidos, para probar la existencia de los campos de concentración, y es la fuente de consulta de todos los jueces del país. Todos los días llegan oficios judiciales preguntando qué información tienen de determinada persona, qué información tienen de determinado centro clandestino. Y bueno, esto generó mucha preocupación. Por suerte después se abrió. Este lugar no se entiende bien por qué había permanecido cerrado, pero tiene ya esto su correlato en los tribunales porque un abogado querellante pidió que se dicte una medida no innovar para impedir
que el gobierno pueda hacer algo con la documentación. ¿Y la Secretaría ha podido avanzar pese a estos recortes presupuestales de personal en alguna de sus políticas o ha quedado estancada durante este periodo? Me decían, por ejemplo, que el año pasado se ejecutó un 20% del presupuesto. Imagínense con la inflación que hubo, y sin presupuesto, que se haya ejecutado nada más que el 20%, habla de la parálisis. Por otro lado, lo que sí hay que decir es que la Secretaría permaneció como querellante en los juicios de lesa humanidad, y esto me parece que es mérito más de los trabajadores que de la decisión política del gobierno. Y bueno, eso es básicamente... las últimas semanas también hubo una discusión en los tribunales muy importante porque se había presentado un recurso en favor de todos los detenidos de lesa humanidad que todavía están en las cárceles para intentar tener una resolución general que facilitara su egreso de las prisiones, y en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos se opuso, ¿no? Mantuvo su línea. Y yo acá sí creo que tiene que ver con una decisión de los abogados que vienen siendo parte del plantel. Uh-huh. ¿Y qué lugar le está dando el gobierno a las actuales Fuerzas Armadas? ¿Han aumentado su poder, sobre todo pensando en esto que están cumpliendo alguna labor de seguridad interior? Sí, bueno, las Fuerzas Armadas tienen otro lugar. Lo que viene diciendo el gobierno es que desde el 10 de diciembre de 2023 en el país se habla de memoria completa, que es un reclamo histórico en las Fuerzas Armadas para ponerse a reclamo de memoria de justicia del movimiento de derechos humanos, y como vos bien decías, se las habilitó a intervenir en cuestiones de seguridad interior, lo que ha generado muchísima preocupación por parte de ciertos sectores del sistema político, del movimiento de derechos humanos, pero sí es un avance progresivo. Las fuerzas han tenido mayor lugar a nivel político. No te podría decir que han tenido un gran aumento de presupuesto, porque aún así, pero sí, por ejemplo, se ha comprado armamento, que es una cuestión que algunos sectores venían reclamando, y ha habido algunos mensajes por parte del presidente incluso de decir que estaba llamando, que era una nueva era de reconciliación entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Entiendo que ahora recientemente justamente salieron, ¿no? Dos decretos presidenciales o leyes que tienen que ver con esto de darles más participación. Sí, exactamente. Lo que se hizo fue anular un decreto de la época de Néstor Kirchner que decía que las Fuerzas Armadas únicamente podían intervenir ante una agresión de otro Estado. Se saca esta idea de que pueden intervenir ante las agresiones de otros estados, lo que facilitaría, por ejemplo, que intervengan en lo que se conoce en la guerra contra el narco, la lucha contra el narco. Y después, lo que hay que decir es que este gobierno había intentado discutir la reforma en el Congreso, no pudo, entonces lo sacó por decreto. Esto reformando las leyes tanto de defensa nacional que se habían dictado, la de defensa nacional y seguridad interior que se dictan en los años inmediatos después del fin de la dictadura, para hacer una división tajante entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Y hay una tercera ley que es parte de lo que nosotros conocemos como el consenso democrático, que es la de seguridad, la ley de inteligencia nacional, que también fue reformada por Milei por decreto, sin pasar por el Congreso, e incluso volviendo a una denominación del pasado para los servicios de inteligencia, al llamarlo CIDE. Sí, que eso había sido bastante problemático ya desde su programa de gobierno, ¿no? Sí, claramente. Y bueno, esto ahora en el día de mañana se va a discutir en el Congreso. Se convocó incluso durante el receso de verano a la Comisión Bicameral de Inteligencia para empezar a discutir la situación de la CIDE, que me parece que hay que entenderlo como todo en este contexto de ir para atrás con reformas que tuvieron que ver con los primeros años de democracia.
Luciana Bertoia, periodista y politóloga especializada en derechos humanos, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder. A ustedes, un abrazo grande. Gracias. Luciana, otro.